Postproducción la arreglamos. Hello, bienvenidos otra vez a Respiro y luego existo. Este podcast que estoy creando con mucho amor. Si supieran que a mí me encanta porque siempre tenemos como un temario y bueno, en mi cabeza todo puede pasar. Y hoy les voy a hablar de el amor propio, ¿ok? Y bueno, yo había dicho que iba a leer, que iba a estudiar, que iba a tener cosas puntuales y de repente autopreguntas, pero yo voy a ir fluyendo con lo que va viniendo. Eh, el amor propio es algo que de repente se puso de moda, ¿ok? Que todo el mundo empezó, ámate, valórate, confía, cree, y todo eso está espectacular y yo apuesto mucho a eso, pero les tengo como una pregunta y una toma de conciencia. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo creer en ti, confiar, valorarte, respetarte? Y aquí nos vamos a trasladar a uno de los temas que vamos a hablar después con un especialista que es de la infancia. Y es que cuando nosotros crecemos, eh, cuando nosotros nacemos, básicamente, cuando nosotros nacemos, lo primero que tenemos es esa atención y ese cuidado de nuestra madre, ¿ok? Ese cariño, ese apego, ¿ok? Que existe porque, bueno, nos alimentamos de ella, necesitamos de cierta manera, somos dependientes porque somos unos bebés, nosotros los humanos no caminamos como lo hacen los animales, los mamíferos, que una vez que nacen ya pueden caminar, ya se pueden alimentar solos. Entonces, obviamente, dependemos de tener contacto humano. Y ahí se genera una conexión. Y es como nuestra primera forma de amar, ¿ok? Y nuestra primera forma de amar es cómo sentimos desde estas personas en las cuales tenemos apego, que en este caso va a ser nuestra mamá y nuestro papá, cómo es el amor que ellos nos proporcionan a nosotros. Y en base a eso nosotros vamos creando cómo nosotros nos vamos a ir relacionando en ese amor y eso va a ir creciendo y vamos a ir creando como nuestra metodología de amar. Pero en ese camino de amar y de sentir amor por otras personas, el amor se va transformando. O sea, a ver, ¿cómo explico para mí lo que simboliza el amor? El amor es una emoción pura que cuando uno siente eso, o sea, en mi caso es como que la piel se eriza, me siento en plenitud, me siento liviana, ligera, eh, es un encuentro conmigo, ese es el amor hacia mí. Pero este amor yo lo he ido construyendo, conociendo, descubriendo y transformando. Porque es como les explicaba, el amor inicial es el que sentimos por nuestros padres y ellos tienen una manera de amar también que no necesariamente es como la misma que yo siento ahora por mí, ¿ok? Que he ido descubriendo, transformando y conociendo. Entonces, en esta manera de amar que tú tienes a tus padres, tú vas abriendo tu camino y vas encontrando las diferentes formas de amar al entorno en el que vives, porque al final el mundo no es solitario, el mundo es en comunidad. Entonces, este amor se distribuye y, y es un poco como lo que hacía Jesucristo, o sea, él vino con una misión, con una energía, con un mensaje que está lleno totalmente de amor, aunque a veces las palabras nos parezcan raras o confusas, muy metafóricas, pero realmente su mensaje está muy claro y es en la unidad, es en la aceptación, es en la tolerancia, es en la compasión, es el acompañamiento. Son muchas palabras que empezamos a escuchar cuando yo entré en este proceso, es mucho de esto, mucho de acompáñate, conócete, quiérete, valórate, pero realmente sabes cómo hacerlo, que fue mi primera pregunta. Entonces esto va un poco de descubrir cómo te sientes, qué sientes.
qué significa el amor para ti, porque también nosotros relacionamos el amor con el amor de pareja. Y amor se puede sentir por absolutamente muchísimas cosas. Amor puedes sentir por un animal, por un amigo, por una amiga, por una pareja, un amor hacia tus padres, amor hacia tus sobrinos, amor hacia tus hijos. Y esos son diferentes tipos de amor. Pero aquí nos vamos a enfocar en cómo hacemos para llegar al amor propio. Pero te hablo de todos los amores porque al final cada uno de ellos tiene un peso y tiene una información que darte para que tú puedas descubrir de qué manera tú te amas. Y yo he aprendido a observar que muchas veces mi manera de amar era complacer a los demás. Y cuando me di cuenta de eso, entendí que yo quiero no es complacerme a mí, es respetarme y valorar lo que siento. Y lo que siento va desde momentos en donde puedo estar triste, donde puedo sentir rabia, donde puedo sentir frustración y valorar eso que estoy sintiendo que de repente cuando era niña no lo podía sentir, porque acuérdense que todo es un programa de cómo debemos ser, ¿ok? Y entonces hay cosas que de repente no podía decir o hay cosas que de repente no podía expresar porque no era correcto según los criterios de mis papás, que probablemente son todos los padres diferentes y todos tienen criterios diferentes, pero hay unas cosas que son muy similares y hay unas cosas que van como en la misma línea. Entonces ya de adulto, tú lo que logras entender es identificarte como niña y evaluar qué fue lo que vivió esa niña, cuáles fueron sus miedos, cuáles fueron esas emociones que no pudo expresar y como adulta, ¿ok? Ya tú decides qué cosas eres capaz de expresar, de sentir y de vivir sin hacer daño, ¿ok? Siendo responsable de tus emociones, siendo responsable de las consecuencias de tus decisiones como adulta. Pero eres compasiva con la niña, porque al final esas heridas que van creciendo contigo, si tú no las trabajas en terapia, si tú no las trabajas observándote, observando tu manera de ser, observando las cosas que el entorno te muestra, porque lo maravilloso del planeta y del mundo es que tienes muchos espejos a tu alrededor. No necesariamente necesitas tener una pareja para darte cuenta en dónde están tus heridas. Tú puedes trabajar en un espacio, puedes estar en un lugar y puedes darte cuenta de esto no me está gustando, esto me está haciendo ruido, esto me resuena y simplemente observar de todas estas aristas que estás viendo qué está dentro de ti y cómo haces para trabajarlo. Y en esa observación de cómo es la niña interna, cuáles son sus miedos, cuáles son sus heridas, tú como adulto decides hacerte cargo o responsable de cómo vas a lidiar con todas esas emociones y cómo te vas a permitir sentir. Y les voy a decir una cosa, es incómodo, incomodísimo todas estas sensaciones y todo lo que viene, no te hallas, porque en mi caso, una de las cosas importantes es el miedo a la soledad y siempre he estado en constante compañía y el encontrarme ahorita conmigo y dedicarme el tiempo, el espacio, los momentos incómodos han sido retadores, pero a la vez me han permitido darme cuenta de quién soy hoy y cómo me siento conmigo, que sí, obviamente tengo mis sombras, pero también tengo mis claros. Y el amor propio se trata de integrar esas dos cosas, que a veces no entendemos cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a integrar. Pero cuando tú empiezas a observar y a ser compasivo, creo que la palabra clave para el amor propio es la compasión. Es que yo no les puedo explicar, pero es como mágicamente, pero no es mágicamente, empieza a transformarse la manera en cómo te sientes, en cómo te hablas, en cómo te tratas y comienzas a observar cómo te has hablado durante tanto tiempo, cuáles son tus creencias limitantes. Y yo creo que la clave de todo esto es que el amor propio va de que seas compasivo, te escuches y tengas
las ganas de transformar lo que estás sintiendo en la oscuridad en luz. Por ejemplo, cuando sientes que, que estás siendo rechazado en un grupo, la herida del rechazo es súper dolorosa porque nosotros necesitamos pertenecer. Y cuando sientes que eres rechazado, ¿qué vas a buscar? ¿Cómo lo transformas? En la aceptación. Probablemente eres rechazado en un espacio, pero seguramente tienes otro espacio donde te aceptan, te valoran y te quieren. Y es ver dentro de la oscuridad ese rayito de luz que siempre te va a decir dónde estás tú y qué tan grande es tu corazón. Escúchate, obsérvate y cuéntame con toda esta información en qué conectaste o con qué conectaste.